El ser humano puede soportar ciertos límites, y no me refiero a límites de paciencia o de dolor. Hoy quiero presentarte uno de los temas más fascinantes con los que me he topado en este camino del despertar: las fronteras de la Matrix. Para desarrollar este tema de mejor manera, quiero reaccionar a un video muy interesante del señor José Luis Camacho, del canal Mundo Desconocido. Dejaré el link al video completo en un comentario fijado aquí abajo. Todo comienza con esta interesantísima escultura encontrada en un templo budista. Veamos rápidamente la explicación que nos da JL. Para empezar a entender todo esto de manera correcta, aunque ya hicimos una larga explicación en otros vídeos sobre lo que es la rueda del samsara, quiero mostraros esta representación excepcional que aparece en uno de los pórticos de un templo en la India. Bien, observemos que en ella, este extraño mandala, vamos a hacer un zoom, vamos a colocarlos aquí, aparece la clásica representación de Mara o Maya. Mara es la inteligencia artificial de la que emana la falsa realidad. De hecho, Mara o Maya está considerado por esas antiguas religiones como la falsa realidad, la irrealidad, aquello que pensamos que es cierto y que no lo es, ese sueño en el que estamos perpetuamente inmersos. Se le llama Mara a la ilusión que conforma la realidad en el budismo y que es originada por un estado mental. Es la entidad la cual intentó evitar que el Buda Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación y saliera de la rueda del samsara. Pero ¿cuál es la función principal de esta entidad? Como puedes ver, Mara sostiene la rueda con sus garras, que dicho sea de paso, se le da un aspecto reptil a este ser, lo cual es muy curioso. El que tenga ojos para ver, que vea. Y mira también que lo que sostiene dentro de la rueda no es nada más y nada menos que el ciclo de toda la vida del ser humano. Mira esto. Incluso podemos ver aquí curiosamente como cuando vamos a reencarnar, alguien tira de nosotros para que volvamos a nacer, y así constantemente. Pero bueno, la rueda del samsara involucra todos los eventos del ser humano en sí misma, sus emociones, sus vivencias, pero aquí quiero que veas la explicación que da JL sobre los tres animales que se encuentran en el centro de esta. Quiero que observéis un interesantísimo detalle. Si os fijáis en el centro, lo que podemos ver son tres animales: un jabalí o un cerdo, vemos también una serpiente y vemos un ave fénix. El cerdo significa la fertilidad, la honradez, la perseverancia. La serpiente es la sabiduría. Y el fénix es la renovación y la encarnación. Es un ciclo constante en el que tú, en realidad sería al revés, es un ciclo constante en el que tú naces, aprendes, perseveras, naces, aprendes, perseveras, naces, aprendes, perseveras, pero nunca te lleva a ningún sitio. Es como una especie de círculo vicioso en el que no somos capaces de llegar a ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque se ejecuta un deleznable borrado de memoria cuando nos reencarnamos. Otra vez a aprender los palotes, otra vez a aprender y a sufrir todo aquello que sufrimos en nuestra niñez, en nuestra madurez y todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué constantemente estamos en ese ciclo? ¿Qué podemos sacar o qué podemos aprender de un ciclo de esta naturaleza? Yo diría que más bien poco. Y aquí es donde nace la pregunta que nos ayuda a comprender estas fronteras de la Matrix. ¿Es este planeta una especie de prisión donde hay límites de los que no podemos salir? Nos muestra la rueda del samsara la salida. Comencemos a desmenuzar este detalle. Mirad, en la parte superior, a la derecha y encima de mí, allí arriba, aparece el Buda. Y el Buda está apuntando a algo. Con su mano, aquí la podéis ver, apunta directamente a un animal que se encuentra al otro lado. Y sorpresa, ¿qué animal es este? Un conejito blanco.
¿Cuántas veces habéis visto en las representaciones el conejito blanco? En la literatura, y no solo en la literatura, en el cine también ha aparecido en numerosas ocasiones. Recordemos la película Matrix. Sigue al conejito blanco. Curiosamente, la película que habla de la falsa realidad. Y ese es el camino, el conejito blanco, que le permite entablar la vía de escape de esa Matrix para que finalmente Morfeo le entregue la pastilla roja. ¿Por qué aparece en esta representación en la India, en uno de sus templos, el conejito blanco también? Ese conejo que aparece nuevamente en Alicia en el País de las Maravillas y que parece ser que el conejo incluso está por encima de él. Y que parece ser que es el conejo el que arrastra a Alicia a esa otra realidad o la arrastra a salir de ese sueño en el que está inmerso. Es interesante. ¿Por qué colocan un conejo? ¿Qué es el conejo? El conejo es la gracia, la bondad, la belleza, disfrutar de las buenas cosas, como una especie de virtudes, de observar lo sutil. Como que en las cosas sencillas se encuentra el método de escape o la salida de esa Matrix. Sigue el conejito blanco. Interesante. A partir de aquí, literalmente, nos comenzaremos a meter en el hoyo del conejo. Quiero que prestes atención a los detalles que nos presenta JL, porque te van a ayudar a dar luz en muchos aspectos. La Matrix se parece más bien a eso que estáis viendo ahí. Es un cubo. El cubo puede ser descompuesto. ¿Y por qué puede ser descompuesto? Bueno, para empezar, deciros que el cubo tiene numerosas representaciones. Una de ellas, o una de las más importantes, es que ese cubo, vamos a intentar dibujarlo aquí, está vinculado íntimamente a un planeta que se llama Saturno. Sé y me consta que si vosotros observáis el planeta Saturno no encontráis en ningún sitio ese cubo. Pero eso no es cierto, porque cuando observamos el polo norte de Saturno y su polo sur, parece ser que también está escondido allí, lo que vemos es una representación hexagonal. Una representación hexagonal que esa representación hexagonal y dentro como una especie de espiral, esa representación hexagonal no es ni más ni menos que ese cubo visto en perspectiva. Os lo voy a mostrar aquí. Mirad, si yo coloco el cubo o coloco esta hexagonal, soy capaz de formar un cubo. Solamente es una cuestión de perspectiva. Ese es el único problema, que estamos entendiendo un objeto en dos dimensiones cuando en realidad deberíamos verlo. Saturno es el equivalente romano al titán Cronos, perteneciente a la mitología griega. Este es el regente del tiempo. Y aquí está la primera frontera, la dimensión del tiempo. Si analizas bien un cubo, este tiene 6 lados. La medida del tiempo, como lo conocemos, se basa o se puede sustentar en el 6, 60 segundos, 60 minutos, 4 bloques de 6 horas que conforman un día, 2 bloques de 6 meses que hacen un año, etcétera, etcétera. Para intentar entender los límites de la Matrix, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es comprender que el primero de los límites son dimensionales. Que hay aquí son unos límites basados en 3 dimensiones. 3 dimensiones de las que nadie puede escapar, o por lo menos físicamente. Sí que es cierto que ha habido gente que puede salir en astral, incluso es muy posiblemente que en sueños también estemos fuera de esas 3 dimensiones que son representadas por alto, ancho y largo. Aquí las tenemos. Digamos que la Matrix ha creado un entorno de 3 dimensiones, de ellas no podemos escapar. Otra cuestión es la frecuencia de la Matrix, porque la Matrix es un elemento que vibra para generar esos fotogramas, pulsos. Si usted no lo sabe, un hercio, vamos a ponerlo aquí, se trata de un ciclo. Hagámoslo de esta manera e intentemos mostrar un ciclo situado entre este punto y este punto. Esto sería un ciclo.
Los ciclos o los hercios en realidad se producen por segundos. Quiero decir, si este ciclo se pusiese en un segundo, lo que tendríamos sería un hercio, que es un ciclo por segundo. Esta medida es muy corta. Digamos que la Matrix empieza a emanar a partir de la frecuencia en 3 hercios. ¿Y cuál es el límite de esa frecuencia? ¿Existe un límite? Sí, aproximadamente en los 300 exahercios. Lo que he dibujado ahí arriba, 300 exahercios. ¿Cuántos son 300 exahercios? Pues lo va a entender si yo le digo que es la siguiente cifra. El límite de vibración de la Matrix es esto. Bien, esos son los hercios a los que es capaz de vibrar la Matrix. Para ponerte en contexto, la tasa de refresco de la pantalla de un dispositivo, sea móvil o una televisión, se mide en hercios y es la unidad de medida que determina cuántas veces por segundo se actualiza esa pantalla. Los celulares o tablets con 60 Hz de tasa de refresco actualizan su pantalla 60 veces por segundo y de los hercios pasamos a los gigahercios. Mira, una computadora de escritorio usualmente procesa a una velocidad de 3 a 4 gigahercios, siendo el procesador más rápido por ahora conocido el Intel Core i9 con 6 gigahercios. Un gigahercio es 1 billón de hercios. O sea que la cantidad que menciona JL como límite en hercios equivale a 10 elevado a la 16. O sea, 10 billones de gigahercios. Imagina un ordenador capaz de procesar a esa velocidad. Estamos hablando de 1.100 millones en promedio de más potencia de lo que se conoce hoy por hoy. Es algo, de hecho, impensable para la inteligencia actual. Esa sería, en teoría, la velocidad en la que la Matrix renderiza nuestra realidad. Pero sigamos. Hay unos límites de temperatura. Parece ser que el llamado cero absoluto de el menos 273 grados Celsius sería el límite inferior. Se dice y se cuenta que la temperatura máxima que se puede llegar a conseguir es 10 elevado a la 32. Imaginaos un 1 seguido de 32 ceros de grados centígrados. Este es el límite superior. Ninguno de esos dos límites es soportable por el ser humano. Es como que hay un enorme espacio como para que se puedan llegar, siquiera se pueda llegar a las fronteras de esos límites y no poder de una manera u otra salir de ese cubo. Es impensable que un cuerpo pueda dimensionar o siquiera rozar los límites de la Matrix. Y uno de los límites más curiosos es la velocidad. La velocidad máxima a la que se puede viajar en este espacio-tiempo es 299.792 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a ese límite? Veamos. Cuando nos acercamos a puntos como pueda ser este o sus fronteras, empiezan a ocurrir cosas extrañas, como que esa IA no puede funcionar correctamente. Y cuando llegas a esas velocidades, la masa cambia, el tiempo cambia, ocurren cosas extrañas. Por contra, también a la velocidad cero, que es inexistente, 0 kilómetros por segundo, esta velocidad no existe. Si estuviésemos a 0 kilómetros por segundo, el tiempo no emanaría, dejaría de funcionar, no se movería. Pero todo está en movimiento, todo tiene un movimiento constante. Y además estamos dentro de una especie de metrónomo en el cual todos los seres humanos que estamos dentro de esta matriz parece ser que funcionamos a una velocidad en concreto de la que emana ese tiempo. Ok, entonces estamos hablando de la ley
de la vibración. Esta ley establece que todo está en movimiento constante. Todo en el universo vibra, se mueve y circula. Por más quietos que creemos que estamos, en realidad no es así. Y por más rápido que viajemos, ya sea en un jet o en un auto de carreras, en realidad no es nada comparado a la frontera del movimiento. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, cuando viajas a velocidades cercanas a la de la luz, experimentas lo que se conoce como dilatación del tiempo. Esto significa que el tiempo pasa más lentamente para ti en comparación con los que pueden estar observándote desde afuera. Y es que el tiempo también tiene un límite. Mira. Tiene un límite inferior. El límite inferior del tiempo concretamente está situado en 10 elevado a la menos 19 segundos. ¿Por qué es esa velocidad? Porque esta velocidad es el punto de vida de la existencia de un mesón eta. Sí, ahí está. Ese es el tiempo más breve que existe. Esta sería la resolución límite de la Matrix en cuanto a tiempo. 10 elevado a la menos 19. Un mesón eta es una partícula subatómica muy pequeña que forma parte de la familia de partículas llamadas mesones. El mesón eta es especial porque es más pesado que algunos otros mesones y tiene una vida muy corta, lo que significa que no dura mucho tiempo antes de desintegrarse en otras partículas. Ese tiempo de existencia es ese que nos menciona JL, de 10 elevado a la menos 19. No hay nada conocido que dure menos tiempo que eso. En cuanto al máximo de tiempo, creo que la edad del universo, unos 15.000 millones de años y contando. Esto, si tomamos en cuenta la veracidad de un posible Big Bang, que de hecho científicamente se ha estudiado por muchos años, entonces habría que datar esa cantidad de años como la mayor cantidad de tiempo que se ha podido existir. Pero bueno, los misterios que nos encierra esta dimensión van más allá de nuestra propia comprensión. No es nada raro que de vez en cuando podamos ver fallas en la Matrix o eventos que parecen fuera de lugar. La última palabra la tienes tú. ¿Crees que de verdad estamos en una especie de Matrix? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.